Queridísimos hermanos, en el Señor, paz a vosotros. Bueno, es de grande gozo, de grande alegría poder estar reunidos en este día santo de nuestro Dios, en el cual pues venimos a rendir el culto a Él, como también venimos, hermanos, a convivir los unos con los otros. Dice la palabra de Dios que es bueno, es delicioso habitar los hermanos, dice, juntos en armonía. Y un miembro del cuerpo, hermanos, separado, ¿qué pasa? Tiene vida, se muere. Cuando usted y yo nos ausentamos de la comunión con el cuerpo de Cristo, es como que estamos desconectándonos de la vida. Así es de que es importante que nosotros pues siempre tengamos ese propósito de estar juntos adorando al Señor. Vamos a entrar a la lección de esta mañana. Tenemos la lección número 2 en la secuencia de estudio bíblico, epístola de Santiago, fe, ¿qué dice? Fe en acción. Y vamos a leer la lectura bíblica que está en Santiago capítulo número 1, versículo número 16 al 25. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Me acompañan con su vista, por favor. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a hacer una oración, hermanos. Les ruego que me acompañen, por favor. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí estamos tu iglesia, Señor, reunidos, muy gozosos, muy alegres, porque después de una semana de labores materiales, no habíamos tenido la oportunidad de estar como estamos ahora. Gracias, Padre, por la vida, gracias por la salud, por los cuidados que has tenido de cada uno de nosotros. Perdona nuestras ofensas, nuestras faltas, y recibe, Señor, la alabanza que te damos como un olor grato, como un olor suave, porque lo hacemos con todo nuestro corazón. Lo hacemos, bendito Dios, porque reconocemos tu grandeza, reconocemos tu poder, y porque solamente tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Te rogamos, bondadoso Dios, pues que en esta hora que nos disponemos a meditar en tu palabra divina, tú nos dirijas a través de tu Espíritu, para que este siervo que te clama no hable palabras de sí mismo, sino antes bien sean aquellas palabras que tú pongas en mis labios, y que al llegar al oído, al corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas que están acá, Señor, pueda ser de bendición, pueda ser de provecho para cada una de sus vidas. Te rogamos, Señor, que bendigas también a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales, que ellos también puedan edificarse, que ellos también puedan fortalecerse en su fe, Señor, para continuar adelante, porque sabemos, Padre, que tu palabra es ese aliciente que el alma necesita para poder continuar en tus caminos, aun a pesar de las dificultades, de las adversidades que se viven en este mundo.
Te rogamos, pues, Padre, que te quedes con nosotros en esta hora y que así, Señor, juntos nos edifiquemos. Te rogamos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Acomódense, hermanos. Acomódense, hermanos. Tenemos la lección número 2 que se titula La palabra de Dios, sostén de la fe. Eso, hermanas y hermanos, así es, ¿verdad? La palabra de Dios es algo de vital importancia para nuestra vida espiritual, para que la fe, hermanos, se fortalezca más y más. Ustedes recuerdan aquellas palabras que el apóstol Pablo refiere en la carta a los Romanos, capítulo número 10 y el verso número 17. La fe viene, ¿por qué dice? Por el oír. ¿Y el oír el qué, hermanos? La palabra de Dios. Es allí donde se consolida lo que aquí nos está diciendo el texto, el título de la lección. La palabra de Dios, sostén de la fe. Es que a través de la palabra de Dios es que nosotros fortalecemos nuestra fe. Fortalecemos, hermano, ese creer en el Dios Todopoderoso, máximamente cuando encontramos en ella esas instrucciones que vienen, hermanos, a animarnos a seguir adelante, aún a pesar de los problemas, de las dificultades. ¿Recuerdan ustedes aquel santo profeta de Dios al cual Dios llamó, dice, desde cuando era un niño? El profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue llamado por Dios para que ejerciera ese ministerio de profeta para la nación de Israel. ¿Y cómo era la nación de Israel en su vida espiritual, hermano, en su relación con Dios? Dice que eran rebeldes, eran contumaces, que no entendían, como que hermana y hermano se hacían indiferentes a las cosas de Dios. El profeta les decía: párense en los caminos y pregunten por la senda antigua cuál es el buen camino y anden por él. Pero ellos, ¿qué decían? No vamos a andar, decía. Por más que nos detengamos y meditemos, si nuestros caminos son malos, y aunque sepamos el camino bueno, pero nosotros vamos a persistir en caminar en el camino malo. Dice también el Señor a través del profeta Jeremías, hermanos: puse en medio de vosotros atalaya, dice, para que les advirtieran, para que estuvieran ustedes recibiendo la voz del Señor, lo que Dios quería. Pero ellos decían: no vamos a, ¿qué dice? No vamos a escuchar, no vamos a oír. Se tapaban los oídos para no oír la palabra de Dios. Todo eso, hermana y hermano, al profeta Jeremías lo desmoralizó, hasta un punto en que él dijo al Señor: yo ya no quiero seguir yo cumpliendo con este ministerio, porque tu pueblo no entiende, tu pueblo no quiere caminar en tus caminos y no quiere escuchar tu santa voz. De manera que se desmoralizó. Y mire usted lo que dice ahí el profeta Jeremías. Vamos a ver, mire lo que dice aquí el profeta Jeremías. Revisemos acá, hermanos, estas hermosas palabras que refirió el profeta Jeremías, hermanos. Y vamos a leer en el verso número 16 del capítulo número 15. Jeremías capítulo 15, versículo número 16. Y allí, hermanos, si ustedes tienen en su escritura, hay unos subtítulos arribita del verso 15. Y allí aparece, hermano, un subtítulo que dice: el Señor reanima. ¿A quién dice? El Señor reanima a Jeremías. ¿Y por qué es que el Señor reanima a Jeremías? Porque estaba ya agobiado, ya se sentía, hermano, desanimado, se sentía triste, ya sin ánimo de seguir adelante, como a veces usted y yo nos encontramos. ¿Alguna vez usted se ha sentido decaída, hermana, hermano, que usted dice: yo ya no quiero seguir? Si es siervo del Señor, obrero en la viña del Señor, dice: mejor voy a deponer mis cargos y me voy a quedar solamente como oyente, porque de verdad creo no poder continuar con tantos problemas, con tantas dificultades. Porque también, hermanos, los siervos del Señor tenemos problemas. ¿O creen ustedes que no, hermanos? Claro que sí. El detalle es de que nosotros, como siervos de Dios, somos instruidos a que siempre debemos de andar
al 100, ¿verdad? Aunque tengamos un montón de problemas, aunque tengamos un montón de dificultades, pero se llega a un punto en que uno, hermanos, tiende a desanimarse. Y a ese nivel es el que llegó el profeta Jeremías. Él se sintió desanimado, se sintió desmotivado, pero ahí está el Señor, hermanos, que siempre está al cuidado de nosotros, enviando esa palabra de ánimo. Mire lo que dice ahí, el verso número 15, vamos a leer, Jeremías 15, verso 15. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, ¿y qué dice? Y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti, dice que, hermanos, sufro afrenta, decía el profeta. ¿A quién le estaba diciendo el profeta? Al Dios de los cielos. Mire, hermana y hermano, cuando usted y yo nos encontremos desanimados, clamémosle al Señor, ¿verdad que sí, hermano? Y el Señor cualquier medio va a utilizar para que usted sea animado, hermano. A veces uno anda todo triste, pero alguien nos dice una palabra de consuelo basado en la Escritura. ¿Y qué sucede, hermanos? Nosotros cobramos fuerzas, cobramos ánimo. Y miren lo que dice el verso 16. Allí está, miren. Fueron halladas, dice, ¿qué dice ahí, hermano? Tus palabras, fueron halladas tus palabras, dice, y yo las comí. Y yo las comí. Y tu palabra, ¿qué dice, hermanos? Me fue por gozo. ¿A qué, hermano? Y alegría, dice. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. La palabra de Dios, como dice el título, ¿verdad? Sostén de qué, hermanos. Nos damos cuenta a través del verso que hemos leído, hermanos, que efectivamente la palabra de Dios es un sostén para nuestra fe, para nuestra perseverancia en los caminos de Dios. Mire, hermana y hermano, cuando de repente nos sintamos tristes, nos sintamos angustiados, pongámonos a leer la palabra de Dios. Y allí vamos a encontrar el qué, aliciente, vamos a encontrar, hermana, fuerza para seguir adelante, perseverando en los caminos de Dios. Dice por allí el objeto de la lección, hermano, revisar y aclarar que Dios no seduce a nadie. ¿A qué dice, hermano? Al pecado. Dios no seduce a nadie al pecado. Más bien es el creador y estimulador de ¿qué dice? De la constancia y de toda buena obra. Dios nunca nos va a llevar hacia el pecado, sino que Dios al contrario, Dios ¿qué es lo que va a hacer, hermanos? Sacarnos de aquel pecado en el cual de repente podamos caer. Va a limpiar nuestro camino, ¿verdad? Como lo dice el Salmo número 23, ¿verdad? ¿Cómo dice el Salmo 23? Jehová es nuestro, ¿qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y qué dice más? En lugares de delicados, ¿qué dice? Pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo, ¿qué dice? Me pastoreará. ¿Y qué más dice? Confortará mi alma. ¿Y qué más? Me guiará por senda de justicia. ¿Y esa guía a través de qué lo hace, hermano? ¿A través de qué lo hace el Señor? A través de su palabra. Por eso que aquí dice el objeto, ¿verdad? Que nosotros debemos de entender que Dios nunca nos va a encaminar hacia el pecado, sino que al contrario, Él nos va a apartar, nos va, hermano, a guiar para que nosotros no caigamos al pecado. Pero como a veces nosotros no queremos oír la voz de Dios, ¿verdad? Así como en la nación de Israel, que se tapaban los oídos, y aunque sabían lo bueno y lo malo, ellos querían persistir en hacer lo malo. Entonces vivían todo el tiempo pecando, vivían todo el tiempo en desobediencia. Aunque Dios a través de su palabra los quería encaminar por sendas derechas, pero ellos no querían, ¿verdad? Por eso es muy importante, hermana y hermano, que nosotros atendamos a la voz de ¿quién? A la voz de Dios. Cuando nosotros somos exhortados, somos amonestados a través de su palabra para que corrijamos algunas cosas de nuestra vida, no es porque el predicador esté hablando de sí mismo, ¿o sí, hermanos? Sino que es Dios el que habla a nuestras vidas, ¿para qué? Para que enmendemos, para que corrijamos,
cualquier error, cualquier falta a la cual estemos expuestos o de repente estemos cayendo, estemos cometiendo. Dios nos ama con su grande amor, hermanos, y Él envía siempre su palabra a tiempo para que nosotros, ¿el qué? Meditemos y no caigamos en el error, no caigamos en falta. Dice ahí el escritor a los Hebreos en el capítulo 4 y el versículo número 7 dice, si hoy oyereis su voz, dice, ¿qué dice ahí? No endurezcáis vuestros corazones. Y eso es lo que debemos de evitar nosotros hacer, hermanos. Cada vez que Dios nos habla a través de los mensajeros que Él prepara para que nos den su palabra. Porque la palabra de Dios, hermano, es para sostenimiento de nuestra fe. La palabra de Dios es para que usted y yo nos mantengamos fuertes en los caminos del Señor. Para eso es, Dios no nos va a decir aquí, ¿verdad? Mire, haga esto malo, mire, haga esto que le va a afectar en su vida. No, Dios siempre nos va a encaminar hacia aquello que nos es conveniente en nuestra vida. Vamos a ir avanzando y vamos a ver ahí el verso de memoria. De las hermanas que están, ¿verdad? Pueden decirlo, ¿verdad? Nuestras hermanas que desean que lo hayan aprendido, les damos el tiempo para que lo puedan decir. Aquí les van a pasar el micrófono nuestros hermanos. Paz, amada Iglesia de Dios. El verso de memoria dice, por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibamos con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede ser salvo a vosotros, vuestras vidas. Santiago 1:21, paz. Bien, gracias, hermana. Sí, siga. Paz, mis hermanos, voy a tratar de decirlo. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas, según Santiago 1, versículo 21. Paz. Dios le pague, mi hermano. Gracias. Paz, amada Iglesia. El verso de memoria dice, por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas, según Santiago 1:21. Paz, Gracias. hermanos. Paz, hermanos. Paz, hermano. Trataré de decir el verso de memoria. Diga. Por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, con la cual pueden ser salvas vuestras almas. Santiago 1:21. Gracias, hermano. Dios le Gracias a pague. ustedes. Amén. Mis Paz. hermanas, allá atrás, ¿quién más? Hermana Rosario, ¿no? Dígame. Paz, hermanos, por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salva vuestras almas. Santiago 1:21. Paz. Dios le pague, hermano. ¿Sí? ¿Quién más? Carísimos hermanos, paz, Paz, dice el hermano. versículo, por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salva vuestras almas, según Santiago 1:21. Paz. Gracias, hermana. Dios le pague. ¿Quién más de las hermanas? ¿Ya no hay hermanas? Bueno, vamos a pasar al lado de los hermanos. Aquí está mi hermano jovencito. Paz, hermanos, dice el verso de memoria, por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Santiago 1:21. Muy Paz, bien, hermano. gracias. ¿Quién más?
de los hermanos. Aquí está mi hermano Joel. Adelante. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salva vuestras almas. Santiago 1:21. Paz, hermano. Muy bien, gracias. ¿Ya no hay hermanos? Bueno, pónganse en pie, lo vamos a decir todos, ¿verdad? Para que nadie nos quedemos sin decirlo. Vamos a decirlo todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1:21. Acomódense, hermanos. Qué interesante lo que el verso de memoria nos está puntualizando. Nos está hablando de la condición en la cual usted y yo nos debemos de encontrar al momento en que recibimos la palabra. La palabra dice ahí, ingerida, la cual puede ser salva. ¿Qué dice? Nuestras almas. ¿Cuándo es que la palabra de Dios puede lograr ese efecto de salvar nuestras almas, de salvar nuestras vidas? ¿Cuándo? Cuando nosotros la recibimos de la manera correcta. ¿Y cómo nos indica acá el verso de memoria que es la manera correcta de recibir la palabra de Dios? Allí lo dice el texto, dejando toda inmundicia. Eso quiere decir, hermanos, todo aquello que no tiene contacto con lo que es puro, con lo que es santo. Nuestro Dios, su palabra es santa, es pura, es bendita, hermanos, y es poderosa para transformar la vida del hombre. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, versículo número 15 en adelante, y que desde la niñez dice que hermano, ha sabido las escrituras, las cuales se pueden hacer, ¿qué dice? Sabio, ¿para qué? Para la salvación, dice ahí. Mire qué interesante. Pero desde la niñez has sabido las santas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Entonces la palabra de Dios, hermanos, para que logre ese efecto en nuestra vida, es muy importante que nosotros nos despojemos de toda inmundicia. Cuando venimos a los cultos, nuestros pensamientos deben de estar, hermanos, vedados completamente de cualquier otro tipo de pensamiento que no tenga que ver con lo que aquí se está haciendo, ¿de acuerdo? No podemos estar pensando en nuestro trabajo, no podemos estar pensando en nuestra casa, no podemos estar pensando en algo personal de nuestra vida, ¿verdad? Porque entonces, ¿creen ustedes que la palabra puede generar un efecto positivo, tal como lo menciona acá el siervo de Dios Santiago? No alcanza ningún efecto. Así, de esa forma, la palabra de Dios solo pasa por nosotros y nosotros venimos siendo siempre los mismos, que no cambiamos, que no mejoramos, que no, hermana y hermano, transformamos nuestra vida. Si de repente podemos tener todo el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no dejamos que ésta logre su objetivo, no logramos que ésta logre su propósito. ¿Por qué razón, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque como nosotros cuando la recibimos, no, hermano, limpiamos nuestro ser, no limpiamos nuestro corazón de todo aquello malo, a modo de que la palabra de Dios caiga como en un depósito. Mire, hermano, cuando uno, digamos, se va a vitaminar, los doctores, ¿qué le dicen a uno? Mire, primero lo vamos a mandar a limpiarse, le dicen a uno. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Y por qué todo eso? Porque si no, la vitamina no va a hacer efecto, sino que dice, lo vamos a limpiar. Y hablan algunos doctores, ¿verdad? Que hasta su cuerpo necesita ser desintoxicado, le dicen a uno, ¿verdad? Porque usted ha ingerido muchos antibióticos, que esto y lo otro,
Y así es de que para que lo que usted va a tomar sea efectivo, debe de depurar todo lo malo. Y así es como la palabra de Dios va a hacer efecto en nuestra vida. Y va a venir a ser un sostenimiento para nuestra fe. Cuando nosotros nos despojemos de todo lo malo. Por eso es que dice aquí Santiago, en el verso de memoria que tenemos, dice, por lo cual dejando toda inmundicia. ¿Y qué más dice? Y superfluidad de malicia. O sea, en otras palabras, toda maldad, toda cosa vana. Léame alguien, por favor, lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 1 y versículo número 2. ¿Quién me le da lectura, por favor? Primera de Pedro 2, verso 1 y 2. Aquí lo va a leer la hermana. Aquí tiene el micrófono ya, hermana. Gracias, hermana. Primera de Pedro 2, verso 1 y versículo número 2. Mire cómo dice. Todo engaño y fingimientos Oiga. y envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Bien, gracias, hermana. Dice ahí el apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Cómo dice el apóstol? Desechando, dice. Pues dice que toda malicia, toda maldad. Dígame, hermano. La palabra de verdad. Vale, fíjese bien, pero en el verso 1 dice lo mismo que Santiago dice en el verso número 21 que está ahí en el verso de memoria. Dice, desechando pues toda malicia. Y dice más, todo engaño, toda hipocresía. Por eso es que cuando nosotros nos acercamos delante de nuestro Dios, debemos de venir con sinceridad, no con fingimiento. Debemos de venir con el propósito de edificarnos en la palabra de Dios, para que de esa forma nos fortalezcamos en nuestra fe. Y dice, envidia y todas las detracciones, y entonces dice, deseen como niños recién nacidos, ¿el qué, hermanos? La leche espiritual no adulterada. Aquí se le da a usted leche adulterada, hermana. Hermano, ¿se le da leche adulterada aquí a usted? No, aquí recibe usted palabra pura, ¿verdad, hermano? Sin contaminación, óptima para el crecimiento, para el desarrollo. Y cuando alguien no crece, aún a pesar que está recibiendo la palabra de verdad, es porque todavía no ha depurado de su corazón lo que dice aquí el apóstol Pedro y también el siervo de Dios Santiago. Dice ahí, ¿verdad? Por lo cual dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid. ¿Y cómo dice que debemos de recibir la palabra, hermanos? Con mansedumbre. Es que de repente la palabra de Dios, hermanos, va a tocar las partes más sensibles de nuestra vida. ¿Es así o no es así? En donde el Señor pues nos va a invitar a que cambiemos, a que mejoremos. Y a veces, hermanos, quizás nos pudiéramos enojar con el predicador, con el hermano que está enseñando, y no es con él que nos tenemos que enojar, ni con nadie, sino que debemos de recibirla con mansedumbre, reconociendo, hermanos, que es Dios el que nos está hablando, reconociendo que es el Señor el que desea que nosotros mejoremos. Isaías capítulo 55, versículo número 10 y versículo número 11, ahí nos dice también otra verdad muy hermosa. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, dice, y no vuelve allá, no vuelve, ¿cómo dice? No vuelve vacía, dice, sino que ¿qué es lo que hace la lluvia, hermano? Riega, y lo mismo la nieve, cumple su función. El verso 11 dice, así será mi palabra, dice, que sale ¿de dónde? De mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello, dice, para lo cual la envié, para lo cual la envié. El Señor siempre envía su palabra con propósitos
muy específicos. Y dentro de esos propósitos específicos está el que usted y yo nos fortalezcamos más en nuestra fe. ¿De acuerdo, hermanos? Muy bien. Bueno, vamos a comentar los otros versos de la lectura bíblica. Allí dice Santiago capítulo 1, verso 16, hasta el verso 25 llega la lectura bíblica. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios. Amados hermanos míos, dice, no erréis. ¿Qué significa esa palabra errar, hermano? Equivocarse. Y dice, no se equivoquen, hermanos y hermanas mías, no se equivoquen. Y dice ahí, toda buena dádiva. Si estamos hablando de la palabra de Dios como el sostén de la fe, yo le pregunto, ¿esa es una gran dádiva de parte de Dios para nosotros, sí o no, hermano? Claro que sí. ¿Cómo se siente usted con la palabra de Dios que Él nos manda, hermana? Debemos de sentirnos gozosos, así como Jeremías. ¿Cómo decía Jeremías? Allá fueron halladas tus palabras, dice. Y yo me las comí. Y tu palabra me fue, ¿por qué? Dice, por gozo y alegría a mi corazón. Esa es una buena dádiva de parte de Dios. Dice, mire, amados hermanos, no se equivoquen, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende, ¿de dónde dice? De lo alto, del Padre, ¿de qué dice? De las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Yo he escuchado, hermanos, que muchas veces se comenta cuando el predicador, tal vez, hermanos, ha sido demasiado fuerte en su exposición, ¿verdad? Y que de repente dicen algunos hermanos, pero es que tenía que bajarle un poquitito más a su exhortación, dice. ¿Por qué? Porque habían visitas, dice. ¿Ha escuchado usted eso más de alguna vez? Sí, pero al leer esta porción de la Escritura, hermanos, ¿es correcto decirlo? Fíjese de que no, porque Dios su palabra la envía a tiempo, ¿no es cierto? Dios la palabra la envía tal como es. Y si de repente pues el hermano sentimos que se sobrepasó, Dios sabe por qué lo envió, ¿no es cierto, hermano? Porque Dios no se equivoca. Dios no tiene sombra de, ¿qué dice ahí, hermanos? De variación, ¿verdad? Dice, Él de su voluntad, dice, nos hizo nacer. ¿Por qué dice? Por la palabra de verdad. Es que mire, de repente si uno anda medio por encimita tocando, ¿verdad? Lo que Dios realmente quiere enseñarle a la iglesia, ¿cómo nos vamos a ir formando nosotros como hijos de Dios? Algo así medio, no tan como cuando ponen a cocinar el pan, ¿verdad? Que por un lado nomás se cose y por el otro lado, ¿cómo se queda? Algo crudo. No, se tiene que cocinar, ¿cómo, hermanos? Se tiene que cocinar bien. Y la palabra del Señor, hermanos, se debe de decir como es. Aunque de repente se sienta, hermanos, que es demasiado fuerte, ¿verdad? Pero, hermano, esa es la palabra de Dios, ¿o no es cierto? Si dice ahí Hebreos 4:12, ¿verdad? ¿Cómo dice Hebreos 4:12? Son textos que los podemos de memoria. ¿Cómo dice? Porque la palabra de Dios dice, ¿cómo dice que es, hermano? Es viva. Es viva. ¿Y qué más dice que es, hermano? Y es eficaz. ¿Y qué más dice? Y más cortante, dice, oiga. Más cortante, dice, que toda espada, ¿de qué dice, hermano? De doble filo. Es que ella mata y también sana, ¿o no es cierto, hermano? Esa es la bendición grande que tiene la palabra de Dios. Más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, dice, hasta partir el alma y las coyunturas, y ¿qué dice? Los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones, ¿de qué dice? Del corazón. Una vez estábamos en una conferencia evangelística y el hermano había predicado el tema en busca de la felicidad. Y había hablado de que muchas personas a veces buscan la felicidad en el alcohol, en las bebidas embriagantes. Y vi que por allá estaba un borracho, allá en una esquina, porque era en un parque. Estaba un borracho. Y llega, mire, después de que terminó, este hombre
a mi vida, llegó diciendo, este hombre ha hablado a mi vida. Es que yo he pensado, dice, que el guaro es la felicidad. Y no es cierto, decía él. Es que es de la palabra, ¿verdad? Que viene de nuestro Dios Todopoderoso. Porque por eso es que nosotros, hermanos, siempre debemos de glorificar a Dios por la palabra que Él nos da. ¿De acuerdo o no de acuerdo, hermano? Sí, hermano, siempre. Fíjese que se da otro caso, por ejemplo, de que vinieron visitas y el hermano que predicó, de repente nosotros que ya tenemos tiempo de estar escuchando los consejos de la palabra de Dios, sentimos como que el hermano le faltó ampliarse más, ¿verdad? Y decimos, ay, no, el hermano que predicó, y mire, ya estaba la visita, y mire, ya estaba bastantes visitas había. Qué barbaridad. Ahí era para que hubiera predicado, decimos nosotros, ¿el qué? Alguien que tuviera más elocuencia y que pudiera dar un mensaje mejor, decimos. Así pensamos nosotros, ¿es cierto o no es cierto? ¿Está correcto pensarlo? No está correcto pensarlo, hermano. Porque entonces es el hombre el que tiene el poder, ¿verdad? Y el hombre no tiene el poder, o sí tiene poder el hombre, hermano. No, hermano, el que tiene poder es la palabra de nuestro Dios, la palabra del Señor. Y eso es lo que puedo explicar, hermano, de estos primeros versículos. Y dice ahí dice el verso 18, Él de su voluntad nos hizo renacer, dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia, ¿de qué dice? De sus criaturas, somos hijos, los principales de toda la creación de Dios, ¿verdad? Somos los principales de la creación de Dios. Mi hermano decía que somos los hijos, ¿de qué decía el hermano en la alabanza? Somos los hijos del rey. Y como hijos del rey, ¿qué es lo que somos, hermano? Príncipes, princesas, ¿verdad? Que estamos al servicio del Dios vivo, hermano. Dios nos ha hecho nacer por su palabra para que andemos en novedad de vida y que de esa manera glorifiquemos su santo y poderoso nombre. Por esto, mis amados, dice el siervo de Dios Santiago en el verso 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para qué dice? Para oír, y tardo para qué dice. Ya ahí redunda lo que he venido diciendo. No es la elocuencia, ni es, hermanos, el que no tenga elocuencia. Lo que tiene poder es la palabra de quién, hermanos. Es la palabra, esa es la que nutre el corazón del hombre, ¿verdad? Así es de que una vez nos dice un hermano ministro, miren, dice, por mi parte, dice, yo nunca a usted le voy a quitar un privilegio, decía el hermano. Que usted me diga, es que mire, hermano, han venido visitas y predique usted que es el pastor, y él nos decía, nunca le voy a quitar un privilegio. Es que el que las visitas se queden no dependen de mí, sino que depende de quién, depende de Dios, del efecto que la palabra de Dios y bueno, y la disposición que las personas tengan, ¿verdad? Para poder recibir la palabra de Dios. Sí. Bueno, dice luego el 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, bueno, ahí lo que veíamos en el verso de memoria, ¿verdad? Pero en el verso 22 agrega, pero sed, dice, hacedores de qué? De la palabra de Dios. Ahí es donde se fundamenta la verdadera fe, cuando se hace la palabra. Dice que debemos de ser hacedores y no oidores, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, aquí lo compara, aquí el siervo de Dios Santiago. Dice que es semejante. ¿Cuántas se vieron en el espejo ahora en la mañana, hermanos? Todas, ¿verdad? Y usted, hermano, yo no pude venirme sin verme. Y dije yo debo de ir bonito, dije yo, porque voy para el servicio, ¿a quién? Al Señor, ¿verdad? ¿O no es así, hermanos? Sí. Entonces nos vemos en el espejo. ¿Y cuál es la intención de vernos en el espejo, hermano?
¿verdad? ¿Cuál es la intención de vernos en el espejo? Para vernos los defectos que tenemos, los errores, que si la corbata está bien puesta, que si el cincho también, ¿verdad? Todo eso para ver la presentación que tenemos, porque nos interesamos de la presentación física, ¿sí o no? Claro que sí, pues, claro. Sí, mire, bueno, yo el espejito así es pequeñito, ¿verdad? Pero yo he visto unos espejos, hermano, que todo se ve uno, desde los zapatos hasta la cabeza, ¿verdad? Decía un hermano, ojalá que si fuera la escritura que tuviéramos también, decía, porque hay quienes que así en la biblita. Y le decía a un joven una vez, bueno, y la escritura, le digo, aquí la traigo más. ¿A dónde? Porque lo vi sin nada en su mano. Aquí se tocó la bolsa. Y aquí le di así, se la sacó y así era la escritura. Fíjese. Y le digo yo, ¿y cómo hace para ver esa letrita? Pero tan chiquitita, hermanos. Realmente, hermanos, dice aquí que Santiago dice que la palabra de Dios es como un espejo en donde nosotros nos vemos. Pero dice aquí Santiago que nosotros debemos de ser oidores de la palabra, pero también hacedores, porque si no, dice, vamos a ser como aquel hombre que ve su apariencia en un espejo y luego se olvida cómo era. Se va y se olvida cómo era. ¿Usted se acuerda cómo se miró hoy en la mañanita, hermano? ¿Se acuerda, sí o no? Imagínense, no puede ser así, ¿no? En el caso de los que oímos la palabra de Dios. Debemos de ser oidores, pero también debemos de ser hacedores de la palabra, para que de esa manera nuestra fe sea sustentada en la verdad divina de nuestro Dios Todopoderoso. Porque dice ahí el verso número 24, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, dice, porque él se considera, dice, a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Pero el 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado. ¿En qué dice, hermano? En lo que hace. Y allí está, hermanos, de cómo la palabra de Dios se vuelve un sostenimiento para nuestra fe. Y el punto importante, Dios nunca nos va a empujar a el pecado. Dios siempre nos va a ir apartando, y eso lo hace a través de su palabra. Por eso es que cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, fue tentado, hermanos, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, la palabra dice que su material de defensa, ¿cuál fue, hermanos? La palabra de Dios. Escrito está, decía Jesús, no solo de pan vivirá él. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirá. Escrito está también, no tentarás al Señor, ¿qué dice? Al Señor tu Dios. La palabra de Dios viene a ser, hermanos, la fuerza para nuestra alma, para poder continuar perseverando en los caminos del Señor. Vamos, hermanos, a pasar al comentario, no sin antes, hermanos, abrir un pequeño espacio para que si algún hermano o hermana desea dar un pequeño aporte a esta enseñanza, pues lo pueda hacer. Recuerde que estamos en una escuela y todos podemos participar, todos podemos inclusive opinar o preguntar algo, ¿verdad? Así es de que, de mis hermanos, alguien que desee comentar al respecto, alguien de los hermanos que desea comentar, ¿o está bien? Si no, seguimos. Bueno, de las hermanas, alguien que desea comentar, que desee dar algún aporte respecto a lo que hemos señalado en esta hermosa mañana, en esta lección. ¿Nadie? ¿Está bien?
Vaya, ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que es importante reunirse? ¿Creen ustedes que es importante congregarse? Claro que sí. ¿Por qué? Cada vez que nos reunimos, aquí venimos a escuchar palabra de Dios. Ahora, otra pregunta. ¿Cree usted que es importante escudriñar las Escrituras? Claro. ¿Cada cuánto lo debemos de hacer? Cada día, hermano. Apartar un tiempito para hacerlo. Hoy, en estos tiempos finales que estamos viviendo, la iglesia hemos perdido muchas cosas que antes lo hacíamos. ¿Como qué cosas? El llevar un registro de los temas que escuchamos en la casa de oración cuando nos reunimos. Piense de que cuando yo salí de obrero allá por el 2002, no 2003, yo me preocupaba por elaborar los temas, ¿verdad? Por tener material para poder predicar. Y yo pues sabía de que en la casa ahí teníamos una librerita donde se conservaban ahí unas literaturas que mi papá había dejado. Y empiezo a buscar ahí en esa librera y voy encontrando una libretita así café, de esas que se llamaban El Quijote, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esas libretitas, El Quijote? Y voy encontrando esa libreta y voy encontrando los temas que mi papá había registrado ahí, hermano. Esa era una práctica de la iglesia de antes. Hoy ya no lo hacemos. ¿Cuántos tenemos libretas de apuntes, hermanos? En donde llevamos un registro de los temas que aquí se exponen. Y oiga que no es solamente para llevarlos registrados, sino porque la intención de llevar un registro, ¿cuál es? De que en la casa vamos a tomar tiempo para seguir estudiando, para seguirlos leyendo. Hoy no, hermano. 6 días trabajarás y harás toda tu obra y solo el sábado es para quién, hermano. Entonces, esos 6 días de trabajo, solo trabajo. No hay tiempo para escudriñar la Escritura, no hay tiempo para congregarse. Y hermanos, por esa razón es de que nuestra fe, día a día, ¿qué es lo que va haciendo? Va decayendo, va menguando y menguando y menguando, al punto, hermana, de que de repente alguien puede llegar al grado de preguntarse de que, o decir de que congregarse no es importante, de venir el día sábado porque lo debe de hacer como una obligación, y ya no se hace por amor a Dios, por devoción, sino que se hace ya por compromiso. Y así no funcionan las cosas. ¿O sí funcionan las cosas así? No. Así es de que tome nota de eso. Hay que retomar todas esas cosas y entonces nuestra fe va a ir en aumento, en aumento. Vamos a leer el comentario, pero voy a repartir las preguntas para que nuestros hermanos, ¿verdad?, a quienes se las dé, la puedan contestar. Vamos a darle la pregunta número 1 a mi hermano Cándido. La pregunta número 2, vamos a ver una hermanita que quisiera tomar la pregunta número 2, así voluntariamente, porque no conozco mi hermana Wendy, ¿verdad? Muchas gracias. La pregunta número 3, mis hermanos, ¿algún hermano que la quisiera tomar? La pregunta 3, hermanos, o la designo. Bueno, la vamos a designar entonces, la vamos a dar a mi hermano Neftalí, aprovechando que está por acá nuestro hermano, ¿verdad? La pregunta número 4, otra hermana de las voluntarias, que diga, aquí está nuestra hermana Carmen, ¿verdad? Muchas gracias. Y la número 5, ¿verdad? Tocaría otro hermano. La número 5, bueno, se la vamos a encomendar a nuestro hermano. Vamos a ver. A mi hermanito joven aquí, ¿verdad? A él se la vamos a dar. La número 5. Bien, vamos a leer el comentario. Dice de la siguiente manera. En la lección 1 comprendimos la tentación en términos de advertencia, de adversidad. Este asunto y resultado del tema resume así.
el creyente se encamina a ser perfecto e íntegro, no falto de espiritualidad. Santiago, en forma lógica, llega hasta el punto en el que declara que la tentación, incluso la que se presenta en forma de adversidad, es un atractivo o seducción al pecado. Por ejemplo, cuando el maligno tentó al Señor, buscó la necesidad del maestro de alimentarse. Esto no excluye el hecho de que la adversidad pueda ser buena, aunque de hecho es buena, si tomamos en cuenta que ésta se transforma en el terreno de la prueba, tanto de nuestra vida presente como de la vida que está por venir. Bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. A continuación, Santiago declara lo que para él es una verdad vital. Dios no es el autor de la tentación. Todo ser humano que es tentado y seducido a pecar es arrastrado a ello por sus propios deseos. Ahora, nos hallamos listos para introducirnos a la siguiente sección de esta maravillosa enseñanza sobre cómo manejar nuestras vidas y hacer frente a la adversidad. En la lección de hoy nos dedicaremos a estudiar los versos del 16 hasta el 25, tal como ya se dijo. Dios no tienta a los humanos como una intención malévola. Caso contrario, nuestro Dios es la fuente de todo lo que es bueno. Debido a esta importante verdad, Santiago apela seriamente a que todos sus hermanos en la dispersión no se dejen engañar para no equivocarse en este asunto. Santiago, bajo la inspiración divina, nos conduce luego hacia algo muy importante y que nos introduce al corazón del mensaje que quiere plasmar mediante este capítulo. Dice, por esto, ahora, cuando Santiago usa esta conjunción, por esto, hace referencia a lo que acaba de decir y el cuidado que se debe tener. En otras palabras, ¿por qué estáis al tanto del origen divino de vuestro nacimiento? Debido a que es un don perfecto que procede del Padre de las luces. Todo hombre, todo creyente demuestre la naturaleza de este cambio de vida, siendo pronto para oír, tardío para hablar y tardío para, ¿qué dice? Para irarse. Entonces habla del nacimiento, de la vida cristiana, ¿verdad? En el Evangelio, la cual se va fortaleciendo mediante la palabra de nuestro Dios. Muy bien, damos paso a las preguntas para poder ir ya casi finalizando, hermanos, lo que es este hermoso culto de escuela sabática. Pregunta número 1, mi hermano, nuestro hermano Cándido. Pregunta 1, me está preguntando Dios cómo me he sentido yo con los dones que Él me ha regalado, según dice Santiago del 16 hasta el 18. ¿Qué? Si no, ¿qué contestarle a nuestro Señor Dios? Si con solo abrir mis ojos cada mañana, ¿qué pasa con Él conmigo? Con eso, hermanos, es una gran bendición de Él, porque muchos nos acostamos, pero no todos nos despertamos. Y siempre me gusta utilizar esta parte, con el permiso suyo, hermano pastor. 2 acontecimientos andamos nosotros en nuestro ser. 2. ¿Cuáles son? La vida, pero ¿cuál está más cerca? La muerte. Va. Fíjense que tanto uno como otro no avisa. No avisa. Entonces, ¿qué decirle a Dios cuando abro mis ojos en un nuevo día? Gracias, Señor,
por una noche que pasó y porque tu misericordia no se ha apartado de mí. Todavía sigue. Y bueno, estoy aquí con ustedes en este momento. Entonces, pero ¿qué tal si en un descuido morí? ¿Logré el pase? O sea, tenemos que andar con cuidado. Entonces, yo estoy alegre con nuestro Señor por todo lo que me ha regalado, por la oportunidad que me ha dado estar en el santo templo de Él con su santa iglesia. Feliz, hermano. Al menos yo me siento feliz. Y no me es gravoso ir a donde quiera que sea. Vamos con aquella felicidad que vamos a servirle al dueño de nuestras vidas. Y eso tiene que ser nuestro pensamiento al venir los días miércoles, hermano. Los días miércoles, usted véngase los miércoles, hermano. Va a haber una predicación hermosa, dijo, no, hermano, el que predique es palabra de Dios. Y más vida vamos a obtener para nosotros mismos. Entonces yo me siento feliz con los dones que me ha regalado el Señor. Pasa, hermanitos. Gracias, hermano. Gracias. Muy bien. La pregunta número 2. Ahí está mi hermana. Mi hermano jovencito le iba a dar el micrófono. No, no sirve la. Si no hay mucha molestia, hermana, acérquese por acá, por favor, porque para que escuchen nuestros hermanos que están ahí viéndonos a través de Facebook. Paz, hermanos. La pregunta número 2 dice, ¿qué da a entender la expresión sombra de variación en Santiago 1:17? Quiero comentarle, hermanos, que el versículo de Santiago 1:17 es uno de mis favoritos porque me genera una sensación primero de gratitud por todo lo que recibimos y segundo de tranquilidad o de esperanza, ¿verdad? Porque podemos recibir lo que necesitemos. La expresión sombra de variación, hermanos, está hablando de que todos los dones vienen de lo alto del Padre de las Luces, que en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiere decir que no hay ni siquiera un asomo de cambio. Él es estable y es consistente en el tiempo, en lo que promete, así como lo prometió y lo cumplió en la antigüedad, así nosotros podemos recibir esas promesas y esos dones. ¿Cómo compara esto con la benevolencia de Dios? Dios es bueno, sin duda, hermano. Podemos comenzar con lo que comentaba nuestro hermano Cándido, que desde que nos permitió respirar este día y despertar, desde ahí es benevolente, pasando por todas las bendiciones que nos da, los dones, hasta llegar al regalo más grande que nos ha dado, que es la oportunidad de poder ser salvos y de estar aquí, a lo mejor sin merecerlo o sentir que no lo merecemos, pero nos da ese don. ¿Qué dice esto de su fe en Dios? Hermanos, que nosotros debemos de ser agradecidos y corresponder a todas esas dádivas que Él nos da, teniendo una fe grande en Él y confiando. Nuestra confianza y nuestra fe siempre deben de ser altas para poder corresponder, hermano, y aprovechar todo eso que Dios nos da. Pasen. Bien, continúa mi hermano Neftalí. Ya, ¿estamos? Está bueno. Sí, mis hermanos, pasa a todos. La pregunta 3, si a nuestra hermana le gustó el verso 17, a mí me gusta el verso 18. ¿Qué significa para usted? Quizás no solo para mí, sino que para todos nosotros, presentes y oyentes. ¿Qué significa para usted la referencia de Santiago sobre la voluntad propia de Dios de que nos ha engendrado y motivado nuestra conversión? Que dice que Él de su voluntad nos ha adoptado, engendrado, recibido, aceptado y somos herederos. Y dice 1 Pedro 2:9, somos real sacerdocio, gente santa, etcétera, etcétera. Que fue adquirido por Dios, adoptado, pues. Significa, dice la segunda, significa que hemos sido predestinados para la
vida eterna, claro que sí. Claro que sí, él de su voluntad, dice, ya habló nuestro hermano que dijo Jeremías, desde cuando yo te formé, de cuando eras un riñoncito, cuando estaba en un embrión, ¿va? Sí, hombre, no, ni de carne, ¿va? Entonces, mire eso, pues, ¿verdad? Usted no está, yo no estoy acá por casualidad. Son palabras feas esto que digo, usted no está por casualidad ni por el destino. Destino es una palabra idolátrica. Pero mire, Él nos ha engendrado, Él nos ha adoptado y por eso debemos de no solo oír la palabra de Dios, hay que mezclarle fe. Y este ejemplo que voy a poner, siempre de la misma Sagrada Escritura, es paralelo a lo de Santiago. Es más, Santiago creo que habla de Mateo. En las 4 clases de tierra, de la buena semilla. Cabal, me permite solo, ¿verdad? Un minuto más. Si usted se da cuenta, las 4 clases de tierra oyen la palabra. Oyen la palabra, si quiere oír, oyen. Pero ahí mencionó el hermano Cándido que por un descuido nosotros podemos, dice, por las riquezas de este mundo. Vienen las aves y se las llevan, calienta el sol, crecen las espinas, solo oyeron. Y la buena semilla dice que oye la palabra y ¿qué? Y la hace por obra. Ese es el paralelismo que encuentro con Santiago. Entonces, no solo es de oír, porque si no, y es más, Santiago nos con amor, ¿verdad? Nos termina. Si no lo hacéis, si solo oís, te estás engañando vos. Y ahí peligra vuestra alma. Gracias. Bien. Gracias, hermano. Muchas gracias. Mi hermana Carmen, ¿verdad? La número 4. Paz, hermanos. Dice la pregunta número 4. Discuta sobre aquellas cualidades necesarias en tiempo de prueba y tentación. Yo diría que discuta no es porque la palabra de Dios es indiscutible. Aquí donde está escrito que dice, por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros en el momento en que estamos airados, que tenemos la tentación encima o problema, debemos de callar, porque en ese momento probablemente no sea porque dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Probablemente en ese momento nosotros digamos palabras y hablemos lo que no conviene. Así es que si en ese momento, es un consejo para cada uno de nosotros, que en el momento que nosotros estemos airados, pues mejor callemos, pensemos mucho las cosas y cuando ya nos pase toda esa ira, todos esos sentimientos que no obran la justicia de Dios, entonces podemos empezar a razonar, a meditar. Y yo pienso que lo más necesario que cuando nos vengan estas cosas es buscar a Dios, porque Él es el que nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Solamente, hermano. Paz. Gracias, hermana, por la respuesta que nos ha dado. Y bien, pasamos a la última pregunta. Nuestro hermano. Pues, hermanos, dice la pregunta número 5, en el verso 21 se usa la expresión dejando. ¿Cómo dejamos toda inmundicia y superfluidad en la vida? Respondiendo a la pregunta directamente, primero debemos aceptar la palabra de nuestro Señor con mansedumbre, tal como lo dice el verso de memoria.
ya que con mansedumbre nosotros vamos a lograr entender que nosotros estamos equivocados muchas veces, que nosotros no estamos haciendo bien las cosas y estamos alejados de el camino de los propósitos de Dios. Y complementando un poco con los versículos 18 y 22, donde el 18 dice que somos primicias de sus criaturas, hace un poco referencia a que somos engendrados por medio de la palabra, que la palabra es nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el verbo. Entonces, también un poco explicando un poquito mejor mi toque ahí al verso 18, hago referencia a que nosotros somos como los primordiales, estando dentro de la iglesia, habiendo aceptado a nuestro Señor Jesucristo y siguiendo sus caminos. Es por eso que menciona que somos primicias de su creación. En el verso 22 dice que no solo oigamos la palabra, sino también hagámosla, y es así también como nosotros vamos a lograr dejar toda la inmundicia y toda la malicia de nuestra vida, haciendo obras buenas, obrando para bien. Y de hecho aquí tengo un verso. Está en 2 de Timoteo 3, que dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Gracias, hermanos. Gracias, hermano. Bueno, mis amados hermanos, es de esta forma como hemos tenido el estudio de escuela sabática, donde hemos aprendido la importancia que tiene el poder atesorar del Señor esa palabra que Él nos da, que es para nuestro provecho, que es para nuestro beneficio. Y puntualizo en lo que remarqué al principio, de que para que la palabra de Dios sea efectiva y que logre los objetivos por los cuales Dios nos la da, necesitamos depurar nuestro ser, ¿verdad?, de cosas malas y darle lugar a la palabra de Dios, prejuicios, ¿verdad?, o que de repente estemos viendo al hermano que está al frente, sino que veamos al Señor, que es el que nos habla para bien de nuestras vidas. Pónganse en pie, hermanos, vamos a leer la conclusión, que dice de esta manera: el verdadero oidor de la palabra de Dios es el que se esmera por aplicar y practicar diariamente lo que ha oído. Cuando realmente escudriñamos, encontramos la perfecta ley de la libertad, la cual capacita al creyente a servir a la voluntad de Dios libremente y aceptarla sin ser forzado. Este es el creyente que ama los mandamientos de Dios y se alegra en obedecerlos. Que la gracia del Señor sea con todos, hermanos. Paz a vosotros, hermanos.